en Bioconciencia. Cerca de Coro, en el estado Falcón, el único desierto arenoso de Venezuela es un reconocido atractivo turístico de la zona. ¿Se convertirá todo el estado en una zona desértica? Es la segunda región más poblada de Venezuela, pero su paisaje humano no es único, sino múltiple y difícil de imaginar si no se le mira desde el satélite. La cuenca del lago de Maracaibo tiene nuevos pobladores, los flamencos del Caribe, que hasta hace poco habitaban en la isla de Bonaire. ¿Sabías que existe una serpiente que adaptó su veneno para que el ambiente no le siguiera robando sus presas? La conservación de las especies en peligro de extinción es una inquietud para muchas personas en este planeta. Pero, ¿esas mismas preocupaciones son válidas para los ecosistemas? John Paul Rodríguez tiene mucho que decir del tema. Cerca de Coro, en el estado Falcón, el único desierto arenoso de Venezuela es un reconocido atractivo turístico de la zona. ¿Se convertirá todo el estado en un desierto? Las zonas áridas del planeta suelen padecer dos procesos degenerativos, desertización y desertificación. Ambos procesos producen lo mismo, desiertos. La diferencia entre ambos procesos atañe a la causa que los origina. La desertización es un proceso generado por fuerzas naturales, como el viento, las escasas precipitaciones, la naturaleza de los suelos y el relieve geográfico. La desertificación, por el contrario, es provocada por la actividad humana. Acciones como la tala y la quema, el mal uso de los recursos hídricos, el pastoreo excesivo y la deforestación conducen al agotamiento de terrenos fértiles y a la pérdida de la capa vegetal. De acuerdo con los estudios del antropólogo mexicano Jorge Javer, el estado Falcón ha venido padeciendo de ambos procesos. Sus características naturales, sumado a la acción humana, han creado las actuales condiciones de sequía y degradación de la tierra que hoy afectan al pueblo falconiano. La Sierra de San Luis, principal productora de agua del estado Falcón, concentra un importante número de centros poblados ubicados por encima de los 400 metros de altura, precisamente en la zona en la que se alojan las cabeceras de los principales ríos. La presión de la actividad humana ha venido mermando la capacidad productora de agua de la sierra, y hoy en día Falcón padece una gran sequía. Para evitar la sequía creciente de la zona, es necesario recuperar las cuencas y nacientes de la sierra, minimizando el impacto negativo del desarrollo humano sobre las fuentes de agua. Desafortunadamente, Falcón no es la única zona de Venezuela que corre el riesgo de convertirse en un desierto. También son regiones sensibles a la desertificación y a la desertización, la franja norte costera de Zulia y la península de Araya, entre otras. La desertización y la desertificación no son problemas de un solo país o de una región. El mundo entero corre el riesgo creciente de agotar sus fuentes de agua. Y este riesgo no es circunstancial, de él depende nuestra vida. Cada desierto que nace nos advierte que si queremos seguir viviendo en este planeta, debemos cuidar los ambientes que nos brindan el agua, porque con ello, literalmente, estamos cuidando la vida en la Tierra, nuestra propia vida. Bioregión Los Andes.
La bioregión Los Andes se encuentra ubicada al occidente de Venezuela y en ella se encuentran las montañas más elevadas del país. Más de 100 cumbres se alzan por encima de los 4.000 metros de altura. Junto con la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, los Andes venezolanos albergan los últimos glaciares del norte de Sudamérica. En los medios de montaña, la altitud suele determinar los distintos tipos de ambientes, tanto naturales como culturales, que aparecen de manera escalonada, formando pisos bien diferenciados o pisos bioclimáticos. Al primero de estos pisos de los Andes venezolanos se le denomina piso subandino. En él predominan los sembradíos de banana y los árboles frutales. Se practica la ganadería vacuna, con producción de carne y leche. En este mismo piso, entre los 400 y los 1.700 metros, predominan los cafetales bajo sombra, en ambientes húmedos, y de caña de azúcar, en ambientes más secos. El piso andino se ubica entre los 1.700 y los 3.000 metros. En él predomina la producción intensiva de hortalizas. En ambientes húmedos se cultivan con preferencia la papa y el ajo. En ambientes secos se siembra algo de trigo, cultivo predilecto de épocas pasadas. El sector pecuario se orienta hacia la ganadería de altura, centrada en la producción láctea. Más arriba, en elevaciones de 2.300 a 3.000 metros, predomina el cultivo intensivo de hortalizas, papas y flores, por parte de pequeños y medianos productores. También la ganadería de altura y la piscicultura de truchas. El piso altiandino se ubica por encima de los 3.000 metros. Entre 3.000 y 4.000 metros hay cultivos dedicados a productos específicos y cultivos que aprovechan la tierra disponible en grandes extensiones. Por sobre los 4.000 metros, estas actividades empiezan a disminuir. En el seno de la bioregión Los Andes se cultivan muchos productos que alimentan a Venezuela y gran parte del agua que nutre el país. Una razón más para que cuidemos los Andes como a nosotros mismos. Su figura esbelta y su color de fuego hizo que los egipcios de la antigüedad lo consideraran una representación del dios Ra. Una de las más grandes colonias del Caribe de esta legendaria ave migratoria se ubica al norte del lago de Maracaibo. Cerca de la boca del lago de Maracaibo se ubica la Ciénaga de los Olivitos. Un extraordinario refugio natural que alberga en su seno más de 100 especies de aves tropicales. La Ciénaga de los Olivitos puede albergar esta gran cantidad de especies de aves, ya que estos bosques de manglares son ricos para la reproducción de otras especies, las cuales sirven de alimento a ellos.
Las especies que moran en el humedal marino costero, los olivitos, están sometidas a un constante desafío de la naturaleza, la ausencia de lluvia y la alta salinidad. Los suelos, pues, son suelos inundables, dominados por especies de mangle, principalmente el mangle rojo, mangle negro, el mangle blanco y el botoncillo, que es el mangle ese que estamos consiguiendo en la costa, en la orilla. Pues. Hay zonas internas que son grandes lagunas cuando se inundan, pero al irse la inundación, cuando baja la marea, son grandes pantanales, pues. Son hábitats de aves playeras principalmente, el flamenco, que es el ave bandera de este gran refugio, que nosotros lo llamamos como una especie, además de bandera, porque se señala siempre los olivitos como el paraíso de los flamencos. La protección del flamenco pues, lleva a proteger especies alrededor de él, ¿no? Entonces el pantano es un rol que la gente a veces no entiende, porque pantano para muchas personas suena como algo sucio, algo que a la gente no le gusta ni pisar, ¿no? Y el pantano en realidad esconde una gran diversidad, una gran riqueza, ¿no? En los olivitos anidan los pelícanos y las garzas, el ibis escarlata y los cormoranes. Este ambiente único, enriquecido por el intercambio de nutrientes que provienen de las aguas dulces y del mar, ha sido el ámbito ideal para que se establezca un nutrido contingente de aves que, en bandadas, aprovechan las bondades del lugar. Hace unos 20 años, los flamencos que llegaban a la zona provenían de la isla de Bonaire y tenían la Ciénaga como una región de paso. Hoy, la colonia de flamencos de Los Olivitos cuenta con más de 70.000 individuos y ha comenzado a conquistar otros espacios, tanto en Venezuela como en Colombia. Los olivitos, en el historial pues, de los olivitos, las poblaciones de flamencos siempre... Los números pues, de flamenco oscilaban entre 4, 6, 7 mil animales. Los flamencos eran cíclicos acá, ¿no? Tenías meses donde veías grandes cantidades, ¿no? Pero generalmente no pasaban de 6, 7 mil animales. Luego viene una cantidad de cambios en la hidrodinámica del refugio. Hubieron problemas cuando se instalaron la productora de sal, ¿no? Entonces, varias productoras de sal. Pero eso llevó a que a veces los drenajes del refugio aumentaran, ¿no? Porque la lámina de agua aumentó, aunado a las lluvias y a las mareas, porque la gente no manejaba bien los drenajes. Entonces, cuando ya las plantas de producción de sal se han estabilizado, de lo que llaman ellos los grandes concentradores de sal, la dinámica de microorganismos, invertebrados, comenzó a subir pues, de población. Y eso llevó a que los flamencos que migraban a la costa occidental del lago, en vez de irse del refugio, se iban a comer en estos concentradores. Entonces, cuando comienza de nuevo la reproducción en el refugio, la población comienza a crecer. Entonces, en este momento, Los Olivitos es la segunda colonia más grande del Caribe. Esta cantidad de aves no debe afectar a la ciénaga porque ellos saben, las aves saben cuando hay condiciones o no. Cuando no tengan las condiciones apropiadas para ellas u otros animales se irán alejando porque son aves migratorias y buscan condiciones de vida. Entonces, están aquí porque tienen todas las condiciones y no están afectando a ninguna otra especie para el momento.
El trabajo de estos investigadores, junto al de colaboradores locales como Pepe Peroso, constituye un ejemplo para quienes se interesan por la preservación del ambiente. Pero el esfuerzo de unos pocos con mística y dedicación es insuficiente. Estos incansables trabajadores podrán cumplir cabalmente con su responsabilidad si se les dota de equipamiento y se les apoya debidamente. Solo así las nuevas generaciones seguirán disfrutando de la coreografía de estas aves maravillosas, que desde tiempos milenarios, con sus colores y sus danzas, parecen traernos mensajes de los dioses. ¿Sabías que existe una serpiente que adaptó su veneno para que el ambiente no le siguiera robando sus presas? La serpiente que adaptó su veneno a las condiciones del entorno es el cascabel paraguanero, que vive en el extremo noroeste de Venezuela. Esta es una zona donde habita una especie de cascabel muy particular, aquí en la zona del estado Falcón, básicamente en estas llanuras paraguaneras, donde ese cascabel en la historia mutó su veneno. Esta serpiente paraguanera tiene un veneno muy particular. Es una serpiente que tiene veneno hemorrágico. Dentro de las fracciones de su veneno hay algunas hemorraginas. Las hemorraginas funcionan evidentemente cuando esta serpiente muerde un animal. El animal empieza a sangrar y deja muestras de sangre encima de la arena. Ella saca la lengua constantemente para buscar olores de la presa que acaba de morder. Pero en un ambiente en el que el viento arrastra todos los olores, hay pocas probabilidades de que los aromas permanezcan en el aire. En este caso hay mucha brisa y no puede colectar en el ambiente las moléculas de olores que deja algún ratón que ella haya mordido o alguna lagartija. Entonces ahí es donde viene la acción hemorrágica del veneno. Cuando muerde una presa, el animalito deja muestras de sangre encima de la arena y ella, sacando su lengua, empieza a olfatear dónde van las muestras de sangre o las manchas de sangre para llegar al sitio donde debe estar paralizada la presa que acaba de morder. Con la mutación de su veneno, el cascabel paraguanero busca sobrevivir en su medio, tal como lo hacemos el resto de los seres que habitamos el planeta. La adaptación de las especies es una de las claves de la maravilla que nos une, el milagro de la vida. Pocos dudan de la importancia que tiene la conservación de las especies vivas que están en peligro de extinción en nuestro planeta. ¿Bastará con que intentemos proteger las especies que están en riesgo de desaparecer o nuestras políticas de protección deben ir más allá y ocuparse de ecosistemas enteros? Esta es la pregunta que ha tratado de responder el investigador venezolano John Paul Rodríguez. La respuesta ha comenzado a hacer historia. John Paul Rodríguez y Franklin Rojas, del Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, son los propulsores de un proyecto editorial de singular importancia, el Libro Rojo de la Fauna y el Libro Rojo de la Flora.
Ambos textos son referencia obligada para quienes necesitan conocer las amenazas que se ciernen sobre plantas y animales en Venezuela. Y luego de eso nos preguntamos qué viene ahora, ¿no? Y lo que venía ahora era ecosistemas. Los investigadores se plantean entonces la elaboración de un método que les permita categorizar ecosistemas amenazados, pero se topan con un primer gran obstáculo. Lo que pasa es que no hay un estándar global de clasificación de riesgo de extinción como existe para especies, no existe para ecosistemas. Y la persona me miró y me dijo, bueno, invéntenlo. Y eso fue lo que pasó. Del año 2004 hasta el año 2008 estuvimos organizándonos, haciendo unos estudios preliminares, publicamos unas categorías básicas de riesgo de colapso de ecosistemas. El colapso es la palabra equivalente a extinción, pero para ecosistemas. Provita y el IBIC empezamos a trabajar juntos en la producción del libro rojo de los ecosistemas terrestres de Venezuela. Salió publicado en el 2010, fue el primer ejemplo de cómo este concepto se podía aplicar a ecosistemas, el primer ejemplo en el mundo. De hecho, Provita y el IBIC innovamos pues, en ese campo. En 2012 presentan el trabajo en el Congreso Mundial de la Naturaleza, celebrado en Suiza, y proponen que esta categorización sea considerada como un estándar global de evaluación. No es justo decir que era nuestra solamente porque cientos de personas participaron en este proceso en todos esos años, pero hoy en día la propuesta que fue adoptada en 2013, que hoy en día es el estándar global de riesgo de colapso de ecosistemas, empezó a partir de este proceso que iniciamos aquí en Venezuela. El primer paso de cualquier ejercicio de esto es la clasificación. Es qué es lo que uno define como ecosistema. El ecosistema es un concepto científico que incluye las especies que habitan en un sitio, las interacciones entre las especies, el ambiente físico que comparten y que estén coexistiendo en el tiempo. Esos cuatro ingredientes juntos conforman un ecosistema. Ahora, nosotros lo que hicimos fue que, como aproximación de los ecosistemas, utilizamos tipos de vegetación del país. En Venezuela dividimos en 19 tipos de vegetación principales, aplicamos las categorías y criterios a esos 19. O sea, el reto es, primero, la clasificación, segundo, la medición. Las cosas que medimos son cuál es la extensión del ecosistema, cómo cambia esa extensión en el tiempo, cuáles son la calidad de ese ecosistema en términos de funcionamiento, ¿está degradado o no está degradado? Tomamos toda esa información, la integramos en un sistema de categorías y criterios, umbrales que definen si está amenazado o no está amenazado, y otorgamos categorías. Y las categorías van desde colapsado, desde el estado, un ecosistema que no se reconoce más como era su estado original. O sea, colapsado quiere decir que lo que está ahí es muy, muy distinto a lo que estaba ahí antes. A eso le sigue en peligro crítico, en peligro y vulnerable. Esas tres juntas, crítico, peligro y vulnerable, se llaman amenazados. Luego hay casi amenazados, de riesgo menor, preocupación menor, sin información suficiente y no evaluado. Es decir, tenemos toda la gama desde no evaluado hasta colapsado, que permite que cualquier clasificación de ecosistemas que uno genere automáticamente ya tiene una categoría. En Venezuela, los 4 tipos de ecosistemas más amenazados son los bosques secos, bosques semisecos, arbustales y cardonales y las sabanas abiertas. Lo bueno que tiene los ecosistemas que se recuperan. Entonces, la parte de la idea del libro rojo de los ecosistemas terrestres de Venezuela es identificar los más amenazados para luego entonces proponer medidas de conservación para recuperarlos. Y ya sabemos cuáles son sus ingredientes naturales, qué componentes de fauna, de flora existían ahí originalmente. Entonces, si logramos que regresen, el ecosistema se restablece.